Ok, perfecto. Me parece que sí. Bien. Eh, entonces, el día de hoy vamos a hablar de reanimación de alta perfusión, ¿no? Basada en los principios de Pit Crew, un curso que llevo ya 6 años dictando y desde entonces están estas diferentes recomendaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir escalando a diferentes conceptos. Yo creo que lo más importante de este concepto es que tenemos que redefinir qué es el éxito en cuanto a una reanimación. Porque por mucho tiempo, y tal vez aún es el caso en varios programas o departamentos o servicios, hemos celebrado un retorno a la circulación espontánea. Hemos hecho una fiesta cuando hay retorno a la circulación espontánea y después no le damos seguimiento al paciente. Entonces, realmente no sabemos si fue una reanimación exitosa. Piensen en un paro cardíaco como un maratón, ¿verdad? Un maratón es de 26.2 millas. No van a empezar a celebrar ya que llegaron a la primer milla. Todavía les faltan más de 25. Y eso es lo que seguimos haciendo en la reanimación. Entonces, el retorno a la circulación espontánea es un paso, pero lo que debemos de celebrar es cuando el paciente es dado de alta del hospital neurológicamente íntegro. Eso es lo que debemos de celebrar. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que esto suceda? Pues tenemos básicamente una opción, pero a veces las distinguimos como dos opciones. La primera es basarnos en lo que dice la ciencia, un cuerpo de evidencia robusto, compuesto de estudios de cada componente de la reanimación. Y lo otro son guías o recomendaciones. Ahora, si yo les preguntara si leyeron las guías 2020 del AJA, tal vez todos van a decir que sí. Y qué bueno. Pero si leyeron los aspectos destacados, leyeron ciertas cosas que fueron resaltadas y realmente no leyeron las guías, porque el documento de aspectos destacados tiene como 30 páginas, las guías son casi 300 páginas, ¿no? Ahora, tal vez están pensando, bueno, pero no hay problema porque las guías están basadas en la evidencia. Y la respuesta es sí y no. La respuesta es sí, pero algunas no. Es más, ¿saben cuántas recomendaciones hubo en el 2020 del AJA? 491. Y solo 6 estaban basadas en el nivel más alto de evidencia. Entonces, hay niveles de evidencia. Y a veces, como vamos a ver un poquito más adelante, nos basamos en una recomendación para la cual no hay evidencia o es una evidencia de un nivel muy, muy bajo. Ahora, no estoy diciendo que el AJA está mal. El AJA es una institución muy, muy formal, muy seria y muy, muy buena. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con, no sé, el 80, tal vez el 90% de lo que dice el AJA. Pero sí hay ciertas cosas que mi opinión es en la cual mi opinión es diferente, ¿no? Uno de los grandes cambios fue por las guías AJA en el 2010. En el 2010 nos cambiaron la secuencia. Yo creo que fue lo mejor que pudieron hacer. Ya no era ABC. En el 2010 cambió a CAB. Por primera vez entendimos, nos dijeron que lo mejor era las compresiones, la circulación. Y ahorita hablamos de cómo se circula la sangre en RCP. Pero eso era lo primero. Nos hablaron de la capnografía para medir nuestra reanimación. Nos hablaron de estos cuidados post-paro y obviamente hace unas semanas le agregaron el eslabón de recuperación. Pero desenfatizaron dos cosas, la ventilación y los fármacos. Nos dijeron que la ventilación y los fármacos no eran tan importantes como
como el lugar que les habíamos dado anteriormente, ¿no? Y esto es basado en varios estudios. Uno de ellos es este de la pantalla, que básicamente nos dice lo que todos sabemos. Cuando reanimamos, ventilamos demasiado rápido. Y la ventilación es la muerte. Y si un paciente ya está muerto, con la hiperventilación, nos aseguramos que se mantenga muerto. Es más, ahorita si tomamos a cualquiera de nosotros, alguien saludable, y nos sedan y nos relajan y nos hiperventilan, nos matan. Así de sencillo, ¿no? Entonces, este estudio nos dijo que en promedio ventilábamos 30 veces por minuto. O sea, una vez cada 2 segundos. Lo peor es que después de reentrenar a estos paramédicos de este estudio, seguían ventilando en 22 veces por minuto. Todavía muy, muy rápido. Y en muchas de las reanimaciones lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, la hiperventilación es algo muy, muy malo para nuestro paciente. Lo otro que desenfatizaron fueron los fármacos, porque a continuación les voy a dar un listado de los fármacos que han demostrado tener beneficio en un paro cardíaco. Ni uno solo. Y lo voy a decir una vez más. Ni un solo fármaco está científicamente comprobado a tener beneficio para una reanimación exitosa. Y recuerden, una reanimación exitosa no es un retorno a la circulación espontánea. Es dado de alta del hospital neurológicamente íntegro. Entonces, en el 2016 hubo un estudio muy, muy grande que comparó amiodarona, lidocaína y placebo, que era solución salina. Y encontró que todos funcionan igual, quiere decir que no funcionan. ¿Okay? El agua salada funciona igual que una lidocaína o una amiodarona, hablando estadísticamente significativo, ¿no? 2 años después, nos dijeron que la adrenalina tampoco funciona para una reanimación exitosa. Este estudio, que nada más para darles a saber, este estudio básicamente es el estándar dorado de estudios. Es un estudio aleatorio, controlado, doble ciego, gran cantidad de pacientes que se vieron. Y nos dijo, la adrenalina te regresa el pulso devastándote el cerebro. Una vez más, ¿más gente estaba recuperando el pulso? Sí. ¿Más gente se estaba yendo a su casa vivo? Sí. En estado vegetativo. ¿Okay? No era una persona con un estado neurológico normal o muy cerca de lo normal. Este es uno de los estudios en el cual el AJA se acaba de sustentar para decir que debemos de seguir dando adrenalina. Obviamente es algo con lo que yo estoy en contra, de dar adrenalina de la manera que la hemos estado dando. ¿Okay? Yo creo que la adrenalina tiene su lugar en la reanimación, pero creo que 1 miligramo cada 3 a 5 minutos es demasiado fármaco. ¿Okay? Hubo una publicación y básicamente comparó lo que es ciudades que tenían más paramédicos per cápita comparado a un TUM, ¿no? O a un nivel básico. Y interesantemente, entre más paramédicos tenía esa ciudad, menos la sobrevida de un paro cardíaco cuando estaban en fibrilación ventricular. Imagínense, entre más avanzados, entre más paramédicos avanzados, menos la sobrevida. ¿Por qué? Pues porque los paramédicos llegan a la escena de un paro cardíaco con una jeringa de fármacos en una mano y un tubo endotraqueal en la otra. 2 cosas que sabemos que no van a impactar de manera positiva la sobrevida, por lo menos no en la fase inicial. Entonces, si me preguntas, o si yo les preguntaría a ustedes, en un paro cardíaco,
¿Cuáles son estas intervenciones que están científicamente comprobadas para incrementar la sobrevivencia? Solamente hay dos. Solamente hay dos. Las compresiones de alta perfusión y un desfibrilador, ya sea un desfibrilador externo automático o un monitor cardíaco. Entonces, nuestras prioridades son esas compresiones de alta perfusión. Limitar o eliminar todas las interrupciones posibles a esas compresiones. Después, una desfibrilación y la ventilación controlada. Ahora, si se están preguntando, a ver, Adiel, ¿estás diciendo que las compresiones toman prioridad antes de la desfibrilación? La respuesta es sí y no. ¿Ok? Eso va a depender de la fase del paro cardíaco en la cual está el paciente. Sabemos que cuando alguien entra a un paro cardíaco y nadie hace nada, más o menos, están en una fase eléctrica durante los primeros 5 minutos. No solamente están en esa fibrilación ventricular, pero es una fibrilación ventricular gruesa, que sabemos que responde mucho mejor a una desfibrilación que la fibrilación ventricular fina. Si nadie hace nada, después de esos 5 minutos más o menos, se pasa a una fase circulatoria. ¿Ok? En esta fase circulatoria, lo mejor es las compresiones. En la fase eléctrica, lo mejor es la desfibrilación. Pero en el prehospital, ¿cuántas veces llegas al paciente dentro de los primeros 5 minutos? No sé. En mi realidad es 0. ¿No? En el sistema donde yo laboro, llegamos a 90% de nuestros servicios en 10 minutos o menos. Entonces, nunca llegamos dentro de 5 minutos. Ahora, si hay un DEA de acceso público, absolutamente es muy de gran beneficio darle una desfibrilación. Mientras que se alista el dispositivo, hay que darle compresiones. Ahora, ya en la fase metabólica, estadísticamente la gente va a batallar mucho para sobrevivir. Aunque hay intervenciones que parecen ser muy prometedoras, como lo es el ECMO, ¿verdad? Esta oxigenación de membranas extracorpóreas. Ahora, nada más para resaltar, lo que ven en la pantalla es cuando nadie hace nada. Si empezamos inmediatamente que hay un paro cardíaco, lo reconocemos, empezamos a intervenir, estas fases se extienden. Esa fase eléctrica fácilmente puede durar el doble o el triple del tiempo, igual con la fase circulatoria. La vamos alargando. Así cuando lleguen los paramédicos, a lo mejor aún está en la fase eléctrica o a lo mejor aún está en la fase circulatoria. Y esto es un estudio que vio lo que les acabo de mencionar previamente, ¿no? Inicialmente la fibrilación ventricular es gruesa, después, si nadie hace nada, de 10 minutos se vuelve más fina, si empezamos a hacer RCP de alta perfusión se vuelve más gruesa. Y una vez más, esa amplitud está vinculada para recibir mejor la de desfibrilación y revertir la arritmia, la fibrilación ventricular. Ahora, si se han preguntado, bueno, ¿cómo se produce un flujo, el flujo sanguíneo durante el RCP? No es tan sencillo como aplastando el corazón entre el esternón y la columna vertebral. Lo que sucede es que cuando aplastamos el esternón, creamos una presión positiva en el pecho, una presión positiva intratorácica. Cuando soltamos, se crea una presión negativa. Ese cambio de presiones es lo que va a hacer que la sangre fluya en una persona muerta cuando le estamos haciendo RCP. Entonces, es sumamente importante que después de cada compresión despeguemos el talón muy ligeramente. Es más, soltemos la compresión completa y luego volvamos a comprimir. Lo debemos de pensar de esta cierta manera. Cuando yo comprimo, alimento el cerebro. Cuando yo suelto, alimento el corazón. Recuerden que el corazón se alimenta durante la diástole.
cuando el corazón está relajado. Entonces, nuestra práctica actual de muchos es dar 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y aquí vemos 2 problemas, o por lo menos 2. Nos tomamos más o menos 10 compresiones para llegar al máximo alcance de la presión de perfusión coronaria. Y ya que llegamos allí queremos mantenernos, pero luego interrumpimos esas compresiones. Y nos gustaría pensar que las interrumpimos por 10 segundos o menos. Aunque las interrumpiéramos por 10 segundos, yo creo que es demasiado. Pero la realidad, como en este estudio demuestra, son 16 segundos, a veces más, ¿no? O a veces llega el médico y le pide a todos que detengan las compresiones para poder ver el monitor. Ese tipo de interrupciones, para checar pulso, ese tipo de interrupciones no son de ningún beneficio para el paciente. Entonces, cada que llegamos a donde queremos estar en cuanto a la presión de perfusión coronaria, interrumpimos. Y luego interrumpimos otra vez. Y luego interrumpimos otra vez para dar estas ventilaciones. El AHA, allá por el 2016, estudió un sistema que se convirtió en sistema de alto rendimiento en Salt Lake City, Utah. Ellos no eran un sistema que practicaba el pit crew. Entonces tomaron todas esas mediciones, toda esa estadística, todos esos números, y luego implementaron un programa de pit crew. Y obviamente en la publicación de el AHA, en esta investigación, encontraron que con este abordaje, con la implementación de pit crew, había más sobrevida neurológicamente íntegro, con mejor resultado neurológico para el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos lo que les acabo de decir a un equipo pit crew? Tal vez están preguntando. Yo creo que para esto ya deben de saber qué es un pit crew, pero les voy a demostrar un clip de unos 20 segundos de qué es un pit crew. Un pit crew es el equipo de mecánicos y de coordinadores y de varios personas dentro de una carrera automovilística que cada cierto tiempo hacen varias cosas. No solamente cambian los neumáticos, es una de las cosas que hacen, pero hacen varias cosas. Pero la manera en que trabajan, o sea, es decir, cada quien sabe su rol específico y cada quien sabe cuál no es su rol y cada quien confía en que la otra persona está haciendo su rol correcto. Y obviamente esto se maneja de una forma coreografiada y sincronizada para llegar a este alto rendimiento. Todos es para beneficio del piloto, en este caso. Entonces, si trabajáramos un equipo, pit crew, de esta manera, vamos a tener una reanimación exitosa, o por lo menos vamos a darle al paciente más oportunidades de que salga neurológicamente íntegro, ¿no? Entonces, la reanimación cardiocerebral era el nombre preferido del doctor Gordon Eadie, a quien le doy todo el crédito por conducir los ensayos clínicos, los experimentos a lo que dio a formar pit crew. Y desde entonces ha tenido muchos nombres, ¿no? Reanimación de alta calidad, de alto rendimiento, de alta perfusión, pit crew, etc. Pero estamos hablando de compresiones continuas y estamos hablando de darle la prioridad a esas compresiones continuas. Obviamente, si hay una causa reversible, esa es la prioridad. Entonces, si hay un ahogado, hay que manejar la vía aérea. Igual hipoxia. En un trauma hay que manejar las cosas del trauma que pudieran revertir el paro cardíaco, que básicamente es nada más controlar el sangrado, ya después
podemos dar compresiones después de controlar, o de la descompresión bilateral torácica. Y así después de eso, el paciente, quien entró a un paro cardíaco por trauma, si después de esas dos intervenciones no sale, estadísticamente no sobrevive. Entonces, estamos hablando de por lo menos hacer las compresiones continuas. Nos toman las mismas 10 compresiones hasta llegar a un máximo alcance de esta presión de perfusión coronaria, pero nos mantenemos ahí y nos mantenemos y nos mantenemos y nos mantenemos. Después de 200 compresiones o más o menos 2 minutos, podemos interrumpir, pero la interrupción ya nada más es de 3 a 5 segundos por ciertas otras cosas que hacemos durante la reanimación. Cosas que hace unas semanas escuché a Elaja corroborar, como precargar el monitor. Obviamente esto venimos hablando PICC Crew desde hace 6 años de hacer eso, entonces me dio mucho gusto que hace 2, 3 semanas, esa fue una de las cosas que mencionaron que se debería de hacer. Obviamente estoy muy de acuerdo y muy feliz. ¿Por qué sigo mencionando presión de perfusión coronaria? Porque sabemos que hay un vínculo. No se trata de la acidosis o la oxigenación en la fase inicial. Es más, yo diría, dentro de los primeros 5, 8, tal vez hasta 10 minutos, no hay necesidad en enfocarnos en estas cosas. La prioridad es mantener una presión de perfusión coronaria adecuada. ¿Okay? ¿Qué es adecuado? De lo que yo he leído en las investigaciones, 30 milímetros de mercurio. El AJA varía un poquito en esa recomendación, pero bueno, esa es la prioridad. Y las demás prioridades son, obviamente, medirnos. Tenemos que medir al equipo, tenemos que medir al paciente, ¿no? Las compresiones continuas, eliminar todas las interrupciones posibles y limitar las demás. Dar esa desfibrilación oportuna. Y la clave ahí es oportuna. No estamos diciendo desfibrilación inmediata, porque a veces no es lo mejor para el paciente. Cuando está en la fase eléctrica, definitivamente la desfibrilación debe ser la prioridad. Pero cuando está en la fase circulatoria, la prioridad son las compresiones de alta perfusión. Y obviamente esa ventilación controlada. Y voy a hablar uno por uno de estos componentes. Primero, capturar mediciones. Quiere decir que nos tenemos que medir como equipo y tenemos que medir al paciente y el resultado del paciente. Pero, ¿cómo nos medimos? Otra de las recomendaciones del AJA hace 2 semanas, y una vez más que llevo ya 6 años diciendo es, usemos un metrónomo, no un cronómetro, un metrónomo que nos dé una pauta de cuándo debemos comprimir. Y por lo menos vamos a cumplir con la meta de uno de los componentes, son 3, de uno de los componentes de estas compresiones de alta perfusión, ¿no? Usemos checklists. No hay necesidad de memorizarnos todos los algoritmos y protocolos para todos los pacientes. Hay que tener un criterio clínico y hay que intervenir al paciente de la mejor manera. Pero no tiene nada de malo tener un recordatorio. Nosotros en cada uno de estos los monitores cardíacos tenemos varios checklists. Y cuando hay suficiente tiempo, ya que estamos cuidando al paciente, y llega más personal, uno de ellos abre, saca el checklist y empieza a dar sus checks, ¿no? Sus palomitas. ¿Hicieron esto? Perfecto. Es asegurándonos que no se nos haya pasado nada, ¿no? Hay que medir al paciente. Estos son los números del AJA. En presión de perfusión coronaria, yo creo que el número es 30 y no 20. En la presión diastólica arterial, pienso que es 35 y en la capnografía es 25, de acuerdo a los estudios que he leído. Obviamente, estos números son aceptables y si no tienes el tiempo para leer los múltiples estudios, basándote en estos números está muy, muy bien. Obviamente, el número 1 y 2 es para un paciente
en un hospital que está siendo invasivamente monitorizado. Eso o en un transporte de cuidados críticos cuando está siendo invasivamente monitorizado. Pero si no está siendo invasivamente monitorizado, lo mejor en lo cual nos debemos basar y que debe ser nuestra meta es en la capnografía, la exhalación del CO2. Eso nos da una muy buena indicio o pista si el paciente está respondiendo a nuestras compresiones o no. ¿Okay? En la reanimación que nosotros hacemos, he visto capnografías de 60, de 70, de 80. Y cuando la capnografía brinca de repente de un número, digamos, de 25 a 40, 45, es una pista muy confiable de que hay retorno a la circulación espontánea. Seguimos con nuestros ciclos hasta que terminamos ese ciclo de compresiones, pero lo que va a suceder es que ya que volteemos a ver el monitor, va a haber un cambio de ritmo y ya que chequemos el pulso, va a haber un pulso. Es un dato muy confiable cuando brinca tanto así la capnografía. Hemos hablado de compresiones de alta perfusión. ¿Qué es eso? Estas compresiones tienen tres componentes, ¿no? El primero es, tiene que ser entre 100 y 120. Mi preferencia, lo que yo enseño en Pit Crew, es de poner el metrónomo en 110, en mero en medio. Y ahí no tiene mayor ciencia. La ciencia dice 100, 120, en 110 está a la mitad. Quiere decir que si alguien no alcanza esa meta, a lo mejor cae a 108, 106 dentro del rango normal. Pero para evitar que eso suceda, cambiamos al compresor cada 100 compresiones. Cada 100 compresiones. Ininterrumpidamente. Sale uno, entra el otro. Así de rápido. Sin checar pulso, sin ver el monitor, ni nada por el estilo. Ahora, tenemos que dar compresiones fuertes. Una profundidad de 5 centímetros en adulto y niño y 4 en lactantes. El AJA nos ha puesto un límite. Dice 5, no más de 6. El paciente está muerto. ¿Okay? Nuestro problema jamás ha sido que estábamos comprimiendo demasiado fuerte. Es que no comprimimos lo suficientemente fuerte. Entonces yo digo, comprime fuerte. ¿Qué tan fuerte? Fuerte. Más de 5 centímetros. Yo no daría esa recomendación de no más de 6. Eso es basado en un estudio, sí produjo algunas lesiones, fue una fracción. La gran mayoría de la gente obviamente tiene las cosas que esperamos como fracturas de costillas, etcétera. Es algo de esperarse. ¿Okay? Entonces, tratar de limitar a alguien por ese tipo de cosas para mí no hace sentido. El paciente está muerto. Y lo otro es una reexpansión torácica completa. Y ahí donde le agrego de 400 milímetros por segundo, hay un estudio y eso era el blanco. Y básicamente es, hay que soltarla rápida. Y para nosotros lo único que quiere decir es, ese compresor necesita ser un compresor fresco, ¿no? Por eso lo cambiamos cada 100 compresiones. Así está soltando esa compresión a esa velocidad. ¿Okay? Completa y a esa velocidad. ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, pues si les sobran unos $20,000, pueden invertir en estos dispositivos de retroalimentación inmediata. Pero si no, con un metrónomo, comprimiendo fuerte y entrenando RCP de la manera que el talón de la mano se despegue ligeramente del pecho cada vez. Y así no necesitamos que el monitor nos diga comprima más fuerte, comprima más rápido, despegue cada compresión o suelte cada compresión, porque es lo que estos dispositivos de retroalimentación inmediata hacen, nos hablan, ¿no? Nos dan esa guía en tiempo real, ¿no? Una de las cosas que quiero mencionar porque es muy tal vez chistosa o simpática, estaba leyendo un colega que implementó el RCP Pit Crew en su sistema y describió los resultados como
un apocalipsis de zombies. Y lo que quería decir es que empezaron a dar, después de un entrenamiento, obviamente se tomó meses y meses para entrenar a todos de la mejor manera, para que todos trabajaran en equipo, etc. Lo que quiso decir es que estaban dando un RCP tan bueno que durante las compresiones los pacientes empezaban a abrir los ojos, a quejarse, a moverse, a hablar. Entonces, el paramédico obviamente se asustaba, dice, este tipo no está muerto. Soltaba las compresiones, dejaba de hacer compresiones, miraba el monitor y el paciente estaba fibrilando. Fibrilación ventricular. El paciente estaba muerto, pero durante esas compresiones estaban alimentando al cerebro y obviamente todos los otros órganos lo suficiente para que el paciente tuviera una respuesta neurológica. Lo único que debo decir con esto es, si al paciente, aunque esté muerto, le estás causando dolor y él percibe el dolor con este tipo de respuestas, necesitamos tratar al dolor. Necesitamos darle un fármaco. En este caso, porque es más estable hemodinámicamente, la ketamina es una muy, muy buena opción. Entonces, estamos hablando de eliminar o limitar las interrupciones a las compresiones a menos de 5 segundos. ¿Okay? Mantener una fracción de compresión torácica de 90. Hay otros que dicen 80, yo creo que es algo aceptable. Hay otros que dicen 60, no creo que 60 sea tan bueno. ¿Cómo hacemos cómo limitamos estas compresiones? Estas interrupciones a estas compresiones. No moviendo al paciente. Quiere decir que si tú lo encuentras en el pasillo de salchichonería de la tienda de abarrotes, allí mismo lo trabajas. Allí mismo vas a hacer todas tus intervenciones. Obviamente, si es un problema de seguridad, pues esa sería la excepción. Pero no lo muevas. ¿Hacia dónde lo vas a mover y para qué? ¿Hacia la ambulancia? ¿Hacia el hospital? Una vez más, si tienes manos para comprimir, o sea, suficientes manos, suficiente gente, y tienes un desfibrilador, ya sea un DEA o un monitor cardíaco, tienes todo lo que necesitas. Obviamente hay programas especiales, como lo es el ECMO, o tal vez una sala de caterización o de cateterismo que intervienen a pacientes que están muertos, pero que están fibrilando, y ahorita hablo un poquito de eso. Pero aparte de eso, si no tienes ese programa especial en uno de tus hospitales de referencia, no hay necesidad de mover al paciente. Allí mismo trabájalo. Otra de mis recomendaciones es no, se me apareció un mensaje aquí, ya, no intubes y no uses dispositivo RCP mecánico durante los primeros 10 minutos. Ahora, no porque es malo, pero usualmente cuando alguien va a intubar o cuando alguien va a poner este dispositivo RCP mecánico, pide que se interrumpan las compresiones. Y eso no queremos que sea. Entonces, por lo menos esos primeros 10 minutos, donde el paciente tiene la mejor esperanza de sobrevivir, dedícaselos exclusivamente a él. Ya después puedes empezar a hacer otras intervenciones, ¿no? Se me sigue apareciendo un mensaje. Ok. Entonces, no hay tampoco necesidad de reevaluar el ritmo. Después de cada 200 compresiones, ya volteas a ver al monitor. Si el ritmo no ha cambiado, no hay necesidad de checar pulso. Nada más, si sigue fibrilando o lo desfibrilas, inmediatamente continúas con tus compresiones. ¿Ok? Eso es lo mejor que pudieras hacer. Los niños sí son adultos pequeños, ¿no?
Si hay un pediatra aquí, no se crean, sabemos que no, pero a lo que voy con esto es cuando un niño está muerto, las prioridades son las mismas. Trátalo tal cual acabo de mencionar. Obviamente los fármacos y la dosis de desfibrilación y el equipo, todo va a ser a su talla o a su medida. Pero a veces queremos tratar a los niños de una manera muy, muy diferente. Ahora, una vez más, no estoy diciendo que si sabemos la causa reversible de no tratarla. Si sabemos cuál es la causa reversible, hay que tratarla. Por ejemplo, en estos niños, la causa reversible más común es de una hipoxia, tal vez secundario a un atragantamiento o a un ahogamiento. Si sabemos eso, trátalo de esa manera, ¿verdad? Si no sabemos, las prioridades son las mismas. Primero las compresiones, después todo lo demás. La excepción es si sabemos que el problema fue el atragantamiento, la hipoxia, etcétera, entonces trata esa causa reversible primero. Otra cosa que tenemos que hacer es cuando está en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, es la desfibrilación. Esta desfibrilación hay que hacerla de manera oportuna con la dosis más alta, ¿ok? Sí sabemos que si es monofásico nos vamos a 360, si es bifásico a 200, ya hay monitores bifásicos de 360. Entonces, para evitar de qué tanto es, cuando, con la dosis más alta, con la dosis más alta no va a pasar nada, porque el paciente está muerto. No hay necesidad de pelear con alguien a cuánto lo vas a cargar. Es más, yo pudiera hasta argumentar que la cardioversión de adultos se hace con la dosis más alta del monitor y no hay necesidad de empezar con ciertos ritmos en 50 o en 100 o en 150, dosis más alta, ¿no? Y obviamente, algo que les mencioné que vengo recomendando desde hace 6 años y que Laja acaba de corroborar, hay que cargar el monitor antes de dar la desfibrilación. Antes de dar la desfibrilación. Y en el curso Pit Crew enseña exactamente cómo podemos lograr eso sin tener que decirle a alguien que cargue el monitor. Todo de manera coreografiada y sincronizada. Entonces, lo otro era una ventilación controlada. Decía que más o menos por los primeros 6, 8, 10 minutos, la oxigenación no es la prioridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paro cardíaco primario. Un paro cardíaco primario es cuando yo estoy dando clase en línea y de repente me agarro el pecho y de repente no me ven porque me he desplomado y me caigo. ¿Qué estuve haciendo segundos antes de que caí muerto? Respirando. Entonces, mi oxigenación es normal. Y como mi corazón está latiendo, esa oxigenación no se está usando. ¿Okay? Entonces, si me tomas una gasometría, va a ser normal. ¿En qué nos enfocamos entonces dentro de esa fase eléctrica? En las compresiones, mientras que se alista el desfibrilador. Y si no hay desfibrilador, mientras llamamos al número de emergencias, ya que se empiezan a hacer las compresiones, ya se empieza a utilizar el oxígeno. Entonces podemos, muchos minutos después, empezar con la oxigenación. Otra opción es algo que se llama oxigenación pasiva. Solamente poner una mascarilla a altos flujos en la cara o puntos nasales a altos flujos y cuando damos la compresión y se mueve la sangre, también estamos moviendo aire o gases. Esa es otra opción que se empieza o se ha empezado a utilizar desde ya varios años. Hay que controlar la ventilación. Yo recomiendo dar una ventilación cada 10 compresiones, porque a la velocidad que vamos, que la velocidad del metrónomo está a 110, 10 compresiones se dan cada 5.5 segundos. Entonces, si damos una ventilación cada 10 compresiones, que son cada 5.5 segundos, vamos a dar casi 11 ventilaciones cada minuto. Está perfecto, la recomendación es de 10 a 12, ¿no? Independientemente si tenga
un tubo endotraqueal, un supraglótico, si solamente estás usando la bolsa, válvula, mascarilla, no importa. No hay necesidad de interrumpir las compresiones y das una ventilación cada 10 compresiones. Con una bolsa pediátrica. En un adulto, seguimos utilizando la mascarilla de adulto, pero la bolsa, usamos la bolsa pediátrica. ¿Por qué? Porque nadie necesita 1000 o 1500 mililitros de aire. Bueno, voy a decir muy poca gente. Tal vez si tienen una patología en los pulmones, tal vez si están obesos, tal vez necesitan un poco más. Pero la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría va a necesitar 450 y 500, que fácilmente lo logras con una bolsa o con un balón pediátrico. Manejo de la vía aérea. De un tiempo acá hemos abandonado, bueno, no hemos abandonado la intubación endotraqueal, la hemos dejado como segunda opción. La primera opción para nosotros es un supraglótico. Específicamente nosotros usamos un IG-L. Puedes usar cualquier supraglótico. Ahora, si tú dices, pero yo quiero intubar, sin problema, intúbalo, pero no le pidas al compresor que detenga sus compresiones para intubar. ¿Okay? Otra cosa que básicamente se volvió segunda opción es la línea intravenosa. Nosotros preferimos una intraósea. Mucho más fácil de encontrar un hueso que una vena cuando alguien está muerto. Ahora, tal vez estabas pensando, bueno, Adiel, el AJA acaba de decir que los fármacos intravenosa es mejor que los fármacos intraósea. Bueno, esa recomendación está basada en un estudio y estaban comparando el sitio de la tibia anterior. Y yo estoy de acuerdo que si tú das un bolo de líquido o fármacos en la tibia anterior, en un paciente muerto, va a tardar mucho para que llegue a la circulación sistémica. Pero yo estoy recomendando la cabeza del húmero como ese sitio para hacer esa función intraósea. Sabemos que un bolo o fármacos en este sitio llega al corazón en 3-4 segundos. ¿No? Otra cosa es la adrenalina. Seguimos usando adrenalina, seguimos usando antiarrítmicos porque regresan el retorno a la circulación espontánea. Yo creo que el problema es que estamos dando demasiado. Entonces, mi recomendación es, en vez de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, es medio miligramo cada 5 minutos. O, todavía mejor, poner tu ámpula de adrenalina en una bolsa de solución fisiológica e infusionarla, no darla como bolo, infusionarla a un blanco de una capnografía normal. O si está invasivamente siendo invasivamente monitorizado, una presión de perfusión coronaria de los que les mencioné, ¿no? 30 más o menos, o una capnografía de 25, o presión arterial diastólica de 35, algo por el estilo. Ya tenemos un blanco para ese fármaco, ¿no? Entonces, hay que organizar nuestro material, nuestro equipo, hay que tener confianza que todos saben exactamente qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, esto se asigna previamente al equipo de respuesta. También hay que practicarlo frecuentemente. Una simulación con una práctica frecuente va a ser la clave para llegar a una reanimación de alta perfusión. Y esto se puede hacer con 2 personas, con 4 personas, con 6 personas. Las tareas son las mismas, ¿no? Cambia nada más el equipo. Y obviamente hay que medirnos. Es sumamente importante que sepamos cuál es nuestra tasa de reanimación exitosa. En el 2018, donde yo laboro, nuestro número UTSTIN era del 50%. Quiere decir que 1 de cada 2 personas que entraban a un paro cardíaco
se iban a su casa. Eran dados de alta del hospital. ¿Ok? Ese nos pone como uno de los mejores sistemas en todo Estados Unidos. ¿Okay? Y obviamente cuando mandamos a gente a su casa, queremos que estén con buen estado neurológico, usando esta escala, la CPC. 1 y 2 son buenos. Ya 3 es una discapacidad muy, muy severa. Ya 4 y 5 estamos hablando de estado vegetativo, muerte cerebral. Eso no le beneficia a nadie, ¿no? Este es el mapa del condado o de la región donde yo laboro, pero lo importante es, aparte de que ven todas esas casitas que son estaciones de bomberos y las estrellas de vida rojas y verdes y azules, que son ambulancias, este es el número de DEAs que tenemos. Cada burbujita es un DEA de acceso público, no la que traemos nosotros, no la que traen los policías, no, los DEAs que están en gimnasios, que están en iglesias, que están en centros comerciales, etcétera, etcétera. DEA de acceso público. Entonces, esto es una de las claves para ese éxito de una tasa de reanimación alta del 50%. No todo es la reanimación de alta perfusión. Esto es el primer eslabón. Porque si es que llegamos al lado del paciente en 9 minutos, pero si nadie hace nada, la sobrevida va a ser del 10%. ¿Ok? Entonces, tenemos que dar instrucciones por el despachador y vamos elevando eso. O algo que se llama verificador, verified responder, verified responder, respondiente verificado, ¿verdad? Básicamente esto es, mi puesto actual es jefe de división. Quiere decir que yo tengo un vehículo del trabajo que siempre está en mi casa. Dentro de ese vehículo tengo un DEA. Entonces, tengo una aplicación en mi teléfono donde me dice, por el GPS, pudimos localizar que tu teléfono está a varias cuadras de donde alguien acaba de llamar que hay un paro cardíaco. Así puedo agarrar mi desfibrilador, ir y decir, yo soy paramédico, ahorita no estoy trabajando, alguien llamó porque hay un paro cardíaco, sí, yo tengo un desfibrilador, puedo pasar a ver al paciente. Entonces, vamos acortando esos tiempos para estar al lado del paciente y desfibrilarlo y dar compresiones de alta perfusión. Una vez más, las dos cosas que hacen una diferencia para mandar a alguien a su casa neurológicamente íntegro. Obviamente nuestros despachadores dan instrucciones de dar RCP. Cuando alguien llama, solo hacen 2 preguntas para intentar identificar si hay un paro cardíaco. ¿Está consciente? ¿Está respirando de manera normal? Si las 2 son no, le dicen ponme en altavoz, yo voy a contar, cada que cuente vas a comprimirle el pecho. ¿Okay? Y así se la pasan hasta que lleguen los paramédicos. Entonces, no todos los eslabones son de la misma prioridad. Esto es la mejor prioridad. Estos despachadores que dan instrucciones y ese transuente o un testigo que decide intervenir para dar compresiones, eso es la clave para empezar a elevar estas tasas de reanimación exitosa. Les mencionaba de una app en el teléfono. En Estados Unidos existe el Pulse Point y por el GPS en tu teléfono identifica. Nos acaba de llegar una alerta, alguien llamó al número de emergencias. De acuerdo con tu teléfono, tú estás a 50 metros de ese lugar, que es este restaurante, esta tienda comercial o esta dirección. ¿Okay? Entonces vas tú y puedes intervenir, ¿no? Más y más empiezo a leer, ahorita Canadá ha hecho un estudio muy en serio para ver si es algo sustentable de poner drones con DEAs, ese tipo. En algunos países europeos también están
viendo si esto es una posibilidad. Yo vivo muy cerca de una bodega de Amazon y Amazon ha empezado a mandarte los paquetes que tú ordenas en línea por dron. Entonces, si Amazon puede mandar paquetes de, no sé qué se ordena en Amazon, de café o lo que sea, por un dron, ¿por qué no mandar estos DEAs por un dron a lugares de difícil acceso? Entonces, es una opción. Obviamente la logística y tal vez el costo pudiera impedir esto, ¿no? Algo que se llama desfibrilación doble secuencial, cuando no está funcionando desfibrilar a alguien con un monitor, agarras dos monitores y lo desfibrilas a la vez. Esto lo hacemos en mi sistema después de 5 desfibrilaciones sin éxito. O sea, sigue en fibrilación ventricular. Agarramos otro monitor. Obviamente, cambiamos el vector. Ahora es anterior-posterior. Y a la próxima lo desfibrilamos con los dos. Hemos tenido algunos éxitos, pero obviamente nada hasta ahorita que sea estadísticamente significativo. Pero son cosas distintas a lo que las guías nos dicen, ¿no? El destapacaños. Escuché esta historia del doctor Keith Lurie. Una vez estaba como adscrito en un hospital de San Francisco cuando llegó una persona en paro. No, él llegó en la mañana y estaban los residentes de medicina de urgencias hablando y riéndose. Ya se iban a ir a su casa. Era el turno de la noche y les preguntó qué sucedía, por qué se reían. Y dijeron que esa noche, esa mañana, esa madrugada anterior, llegó un paciente que había tenido un paro cardíaco y su hijo había usado un destapacaños para darle las compresiones. Y les preguntó que si se murió el paciente, y no, el paciente había sobrevivido y estaba en la UCI, y dijo que el hijo les contó que él hizo eso porque anteriormente el paciente ya había tenido este tipo de paro cardíaco y su mamá había dado RCP con un destapacaños. Entonces se puso a pensar en ese concepto de ese vacío que intentamos crear dentro del pecho y ese cambio de presiones que va a hacer que el paciente regrese al retorno de la circulación espontánea, ¿no? Entonces creó este dispositivo, ¿no? Que básicamente succiona el pecho y asegura que no solamente se expanda hasta su máximo alcance, lo lleva un poquito más allá. Recuerden que ese cambio de presiones causa que la sangre fluya. Una vez tuvieron oportunidad en un quirófano de usarlo y no funcionó como pensaban, hasta que el anestesiólogo dijo, a ver, permítame, y tapó el tubo endotraqueal. Y eso causó que vieran el vacío, obviamente estaba siendo invasivamente monitorizado, que vieran el vacío que querían que se formara dentro del pecho, ¿verdad? Con los monitores. Entonces creó este otro dispositivo, umbral de impedancia, que prohíbe que entre aire, porque si entra aire por el tubo endotraqueal, entonces ese vacío ya es nulo. Entonces, este dispositivo permite que el vacío sea mucho más grande. Y una vez más, entre más cambio, más grande el vacío, más diferencia en el cambio de presiones, va a haber más flujo sanguíneo. Otra cosa que han empezado a experimentar es el RCP cabeza arriba. Y sabemos en estos estudios que cuando elevamos la cabeza 30 grados, hay un descenso en la presión intracraneal y hay un ascenso en la presión de perfusión cerebral. Y una vez más, la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión coronaria básicamente están proporcionalmente
ligadas, ¿no? O sea, si una sube, la otra sube. Entonces encontraron que elevar el torso y luego la cabeza de manera que haya 30 grados de elevación en el cerebro es la mejor manera de elevar la cabeza y rinde este tipo de resultados. Hay otros programas, por ejemplo, hay programas donde le ponen un dispositivo de RCP mecánico al paciente, aunque está muerto, pero en fibrilación ventricular, y se lo llevan al laboratorio de cateterismo. Le hacen la intervención y esto ha sido prometedor para muchos pacientes. Aún se sigue estudiando, pero una vez más, esto es más allá de las guías, cosas que se están haciendo más allá de las guías. A veces tenemos este tipo de ritmos. Obviamente a mero bajo sabemos que es una fibrilación ventricular gruesa, pero la de en medio será una fibrilación ventricular fina o será una sistolia, porque la de arriba parece ser una sistolia. Entonces, ¿cuál desfibrilamos? Obviamente sabemos que desfibrilamos la fibrilación ventricular, pero hay sistemas que están diciendo, ¿saben qué? A lo mejor cuando vemos asistolia, no estamos viendo asistolia, es una fibrilación ventricular fina. Y en la ausencia de un eco, un ecocardiograma o sonografía, están desfibrilando lo que piensan que es una asistolia. En caso de que sea fibrilación ventricular fina. Una vez más, ¿algo incorrecto? No, algo diferente. Obviamente sabemos que la asistolia no se desfibrila, pero que si no es asistolia, ¿no? ¿Qué es lo peor que le va a pasar al paciente en asistolia si se desfibrila? ¿Se va a morir? Ya está muerto. Entonces empiezan a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Esta es una de mis fotos favoritas. Esto es en el Louvre, en Francia, en París. Y el SAMU está trabajando un paro cardíaco en ese museo y empiezan a hacer el ECMO, la oxigenación de membranas extracorpóreas, ¿no? Esto es algo que en Estados Unidos, los únicos que sé que lo acaban de implementar hace como un año, es los bomberos de Albuquerque, New Mexico. He leído una data preliminar que obviamente pues no está funcionando como han querido que funcione, pero una vez más no podemos dar esa conclusión con 4 o 5 pacientes. Tiene que haber algo mucho más grande estadísticamente, ¿no? Pero una vez más, yendo más allá de las guías. Y ya por terminar, este departamento de bomberos de Rialto, California, han ido mucho más allá de las guías. Hacen compresiones continuas, usan un RCP de cabeza arriba, como lo ven ahí, elevan la cabeza. Obviamente, dando compresiones cuando la cabeza está hacia arriba es muy difícil, entonces usan el dispositivo de RCP mecánico, usan, como ven ahí, unas puntas nasales a altos flujos para la oxigenación apneica o oxigenación pasiva. Obviamente se guían por la meta de la capnografía, retrasan la desfibrilación hasta que esa capnografía esté en por lo menos 20 y retrasan el uso de adrenalina, ¿no? Ellos el año pasado tuvieron la tasa de reanimación exitosa más alta en Estados Unidos y por eso resalté este departamento de bomberos de Rialto, California. Entonces, la ingeniería convierte un proceso cognitivo a un proceso práctico. Yo creo que el diseño de una reanimación pit crew es eso exactamente. Llevamos el conocimiento de la ciencia de reanimación a una aplicación práctica. Ok, ¿alguna pregunta? Me parece que terminé en 59 minutos, entonces no le quité tiempo al próximo ponente. ¿Alguna pregunta? No sé cómo están manejando eso, Jaime.
Sé bienvenido a la plataforma digital del Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEM. A lo largo de los años, nos hemos caracterizado por la constante innovación y actualización de la información que brindamos día con día a nuestros alumnos. Dentro de nuestra plataforma podrás encontrar una gran variedad de cursos con clases dinámicas e interactivas, en donde, de la mano de los mejores médicos, te llevaremos a mejorar y ampliar tu conocimiento. ¿Sabías que PIDEM sigue el programa académico de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra? Efectivamente, contamos con los materiales más recientes y actualizados sobre cada uno de los temas, dando a nuestros alumnos el mismo programa académico que en estos países. Actualmente, dentro del programa de técnico en urgencias médicas nivel avanzado, contamos con más de 150 alumnos, los cuales nos han demostrado saldrán con todos los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Hoy, en PIDEM, agregamos a nuestra plataforma un recurso indispensable para la preparación de nuestros alumnos, más de 100 electrocardiogramas y casos clínicos en soporte cardiovascular avanzado, los cuales te ayudarán a reforzar tus habilidades en la materia. Es importante mencionar que dentro de la plataforma contamos con una serie de escenarios interactivos de urgencias, y es que no solo basta con aprender la teoría, de esta manera generarás algo más para la práctica. La anatomía se debe de aprender viendo, describiendo y analizando, por lo que dentro de nuestra plataforma contamos con videos de disección anatómica real, manejo avanzado de la vía aérea, simulador interactivo de ventilación mecánica, siendo los únicos en el país que enseñamos esto a nuestros alumnos con recursos tan innovadores. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte a la familia PIDEM?